En esta ocasión vamos a tener un contacto con un tipo de datos muy habitual, pero que habíamos esquivado hasta ahora. Vamos a empezar a hablar de cadenas de texto. Vamos a ver cómo pedir datos al usuario y una serie de manipulaciones básicas, el cómo extraer una cierta letra, cómo saber cómo es de grande esa cadena, cómo extraer fragmentos, cómo cambiar fragmentos en su interior. El primer detalle importante va a ser cómo se declaran. Para eso usaremos el tipo string. El formato habitual estándar en Pascal era string corchetes n, donde esa n era la cantidad de letras que yo podía almacenar en esa cadena. Por ejemplo, string 10 sería que quiero guardar hasta 10 letras. Es habitual que se pueda usar también string para indicar que no me preocupa el número de letras y en ese caso, según la versión de Pascal, puede ocurrir que se reserve, por ejemplo, 255 letras en los Pascales clásicos, puede que un tamaño todavía más grande. En algunas versiones recientes existen tipos de cadena alternativos, como ANSI-string y demás, que permiten longitudes mayores, pero en principio vamos a esquivarlo, vamos a centrarlos en las cadenas, digamos, clásicas. ¿Qué haremos para darles un valor? Pues la idea es la misma que siempre, dos puntos iguales el valor de asignación, y el valor en este caso deberá ir entre comillas simples. Si yo quiero acceder letra a letra, un primer detalle importante será el saber cómo es de grande esa cadena, y eso nos lo permite saber una función llamada length. Con length de una cadena que indique entre paréntesis puedo obtener cuántas letras forman esa cadena. Y a partir de entonces ya puedo acceder usando corchetes, igual que hacemos en los arrays. Por ejemplo, lo que esté en la posición 1 será la primera letra de esa cadena de texto. Pero hay muchas más operaciones de las cuales vamos a comentar solo algunas de las más habituales. Por ejemplo, copy me permite extraer un fragmento, una subcadena. Insert me permitirá meter letras nuevas, otra subcadena, dentro de una cadena. Delete me permitirá borrar un trozo de la subcadena. Y post me permitirá buscar, saber en qué posición se encuentra un cierto texto, en caso de que esté. Como primer ejemplo básico, yo podría crear una variable así, es decir, quiero que sea una cadena de hasta 10 letras, se la pido al usuario con readline y le digo hola, seguido de ese nombre que me haya introducido. Vamos a ver en qué afecta eso de las 10 letras. Si yo lo lanzo y escribo un texto que ocupe más de esas 10 letras, por ejemplo, puedo poner mi nombre, pero también mi apellido, veremos que corta en esas 10 letras y el resto las desprecia. Por eso en el mundo real es mucho más habitual poner o bien tamaños grandes como string 255 o bien simplemente string. Insisto, hay otros tipos. Verás en alguna versión más moderna de Pascal tipos de datos como ANSI-string, que es una cadena de longitud arbitraria que apareció en las últimas versiones de Turbo Pascal. Pero, insisto, vamos a centrarnos en el Pascal lo más estándar posible. De modo que esa sería la apariencia de una cadena y en versiones más antiguas, más restrictivas, sería incluso algo como eso en lo que yo le indique el tamaño máximo. Pues más cosas que yo podría hacer, por ejemplo, podría ver la longitud de ese texto y alguna letra de ese texto. Podría decir, pues, algo como tu nombre tiene una cierta cantidad de letras y esa cantidad va a ser length de la cadena. Según lo que el usuario escriba aquí, length valdrá más o valdrá menos. Vamos a poner también aquí write-ln para que avance de línea. Y vamos a mostrar también, por ejemplo, cuál sería la segunda letra, que sería del nombre aquello que está en la posición 2. Ya sabes, recuerda que empezamos a contar desde 1. El mismo criterio que estamos siguiendo por los arrays es el que se sigue en las cadenas. Al contrario que en otros lenguajes, la posición 0 no es la primera. La posición 0 está reservada. De hecho, en ciertas versiones, lo que ocurre es que la posición 0 lo que tiene es precisamente el valor de la longitud. Por ejemplo, si yo pongo la palabra Nacho que tiene 5 letras, me dirá que la longitud es 5, que la segunda letra es una A, pero en la posición nombre corchete 0 lo que habrá es un valor numérico 5, que es esa longitud de la cadena. Insisto, contaremos siempre a partir de 1. Vamos primero a comprobar que esto funciona. Y si pongo Nacho, y tenemos tu nombre tiene 5 letras y la segunda letra es la A. Si además queremos practicar el cómo se dan valores a las variables de tipo cadena, podríamos crear, por ejemplo, un saludo que también sea un string de un cierto tamaño. Vamos a poner, por ejemplo, de 30. Y lo que haríamos es decir, el saludo va a ser la palabra hola. De modo que mi write lo que hará es escribir primero el saludo, luego un espacio en blanco
y luego el nombre. Podríamos escribir el saludo, seguido de un espacio en blanco y seguido el nombre. Ya sabes, este espacio en blanco que está entre comillas sí que se ve en pantalla. Estos espacios que hay en mi fragmento de programa pero que no están entre comillas son separadores que yo pongo para que a mí me resulte más legible, pero que no van a aparecer en pantalla. Vamos a probarlo. Ahora voy a decir que me llamo Héctor, ya sabes, sin acentos, y me dice hola Héctor, al igual que antes, solo que ese hola ahora está prefijado en una variable. Este nombre tiene 6 letras, la segunda es una E. Otra operación habitual es la concatenación. Podemos crearnos, por ejemplo, una variable que sea respuesta, que en este caso sea un string de, pongamos, por ejemplo, 200 letras, y yo podría crearme una respuesta que sea todo eso, el saludo, un espacio y un nombre. Pues para eso lo que haría es simplemente decir mi respuesta va a ser igual a, en primer lugar, el saludo, después el espacio en blanco y después el nombre. De modo que yo diría, escríbeme esa respuesta. Una forma alternativa de conseguir lo mismo, más al estilo Pascal, pero menos aplicable a otros lenguajes de programación, es decir, por mi respuesta, va a ser el resultado de concatenar, existe una función llamada concat, el saludo y un espacio en blanco y el nombre. Estas dos líneas se van a comportar igual. Tanto esta como esta. Vamos a comprobarlo, pero dejaremos como sintaxis más habitual, más aplicable a otros lenguajes, la primera. Primero dejamos esta comentada para comentar, ya sabes, la forma estándar es abro llave o abro paréntesis asterisco y cierro llave o cierro asterisco paréntesis. Según la versión, puede ocurrir que tenga sintaxis extendidas. Por ejemplo, en Lazarus y en Delphi es muy habitual que puedas poner un comentario con doble barra, que es un comentario hasta final de línea, al estilo de lo que se hace en lenguajes como C, C++ y los que derivan de ellos. Pero insisto, es una extensión que propone Delphi y que propone Lazarus, que al fin y al cabo es una imitación de Delphi. No es algo que sea parte del Pascal estándar. En cualquier caso, vamos a probarlo. Ahora voy a decir que mi nombre es Ada. Y me dice que tiene 3 letras, que la segunda es una D, todo se comporta de forma normal. Pero si yo cambio líneas, dejo comentada momentáneamente la que usa el operador más y descomento, dejo accesible la que usa el concat, no le gusta, vamos a comprobar por qué. Me dice que no sabe lo que es respuesta, cierto, debería ser respuesta. Ahora sí, relanzamos. Y vuelvo a poner como nombre Ada. Y ahí tengo, hola Ada, tu nombre tiene 3 letras, la segunda letra es una D. De modo que estas son dos formas de conseguir lo mismo. Precisamente eso de poder concatenar nos da juego para hacer una serie de operaciones habituales. Por ejemplo, yo puedo crear una cadena de forma repetitiva. Puedo crearme, pues, vamos a hacer que el programa se llame guiones. Vamos a preparar una única variable que se llame texto, que va a ser en esta ocasión de tipo string y no voy a indicar tamaño. Insisto, voy a abusar suponiendo que es un Pascal relativamente reciente. Imaginemos que quiero crear un texto que sea una cadena formada por 30 guiones. Pues lo que haría es inicialmente le daría un valor inicial vacío y ahora con un bucle for diría pues quiero ir desde 1 hasta 30 y para cada una de esas 30 iteraciones, para con esas 30 pasadas, voy a añadir algo a mi texto. Voy a decir a mi texto, quiero que sea el valor que hasta ahora tenía el texto, seguido por, en este caso, por ejemplo, un guión. Después de esas 30 pasadas, al texto le habré añadido 30 guiones al final, con lo cual yo ahora ya podré decir quiero escribir, destruyo todo lo que había por aquí en medio, quiero escribir ese texto. Y ese texto ahora debería estar formado por 30 guiones seguidos. Vamos a probarlo. Efectivamente me regaña porque no he declarado la variable i. Decimos quiero un contador llamado i que va a ser entero. Relanzamos. Y ahora sí, tengo una cadena formada por 30 guiones mostrada en pantalla. Y como ejemplo de despedida, las funciones relativamente habituales, aún así no lo he tecleado paso a paso para no perder mucho tiempo, que no sea muy tedioso. Las hemos adelantado ya. Copy me permite extraer una cierta subcadena, una cierta secuencia de letras. Yo le digo, quiero extraer desde mi cadena que se llama texto, que es el hola, esto es un ejemplo.
desde la primera posición 4 letras, con lo cual debería tomar la palabra hola. La función post me permite saber dónde está una cierta subcadena. Si yo digo que me busque la palabra ejemplo dentro de mi texto, debería responderme en qué posición se encuentra esa palabra. También puedo insertar cosas, por ejemplo, puedo insertar la cadena amigo dentro de mi texto en la posición 6, con lo cual saltará 1, 2, 3, 4, 5 y lo pondrá a continuación de la palabra hola. O también puedo borrar dentro de mi texto a partir de la posición 14 las siguientes 5 letras. Vamos a comprobar el resultado. Dejamos una ventana al lado de la otra, pero la apariencia es esta, las primeras letras son hola, como ya esperábamos, la palabra ejemplo está en la posición 18, muy cerca del final. Tras insertar tenemos hola amigo, y tras borrar, cuando borramos la palabra esto, que está en la posición 14, quitamos la palabra esto y el espacio y se convierte en hola amigo es un ejemplo. Pues insisto, estas son funciones un poco más avanzadas, pero que en ciertos casos resultan útiles. Sobre todo copy para extraer sus fragmentos y post para ver si contiene algo. Insert y delete es habitual que sean menos utilizables. Un detalle adicional antes de terminar es que la palabra post me dice en qué posición está, pero por supuesto también la puedo usar para saber si no está. Porque, por ejemplo, si está en la primera posición me devolvería un 1. Pero si me devuelve un 0 es señal de que ese texto no aparece. Por ejemplo, si yo aquí busco la palabra ejemplar, como no es parte del texto original, me va a decir 0. Vamos a comprobarlo. Pongo aquí ejemplar y ejemplar para que sea consistente esta línea con esta línea. Vuelvo a lanzar y me dirá que está en la posición 0. ¿Qué quiere decir? Que no lo ha encontrado. Y aquí lo tenemos. La palabra ejemplar está en la posición 0. Yo siempre deberé comprobar si el resultado de post es un 0 o si es un número superior a 0. Si es un número superior a 0 quiere decir que la palabra sí que estaba. Si es un 0 quiere decir que no estaba. Y como siempre terminamos con un ejercicio. En este caso va a ser, por ejemplo, escribir un triángulo a partir de tu nombre. Por ejemplo, en mi caso, con Nacho debería aparecer primero la N, luego NA, luego NAC, luego NCH y finalmente el texto completo. Tendrás que hacerlo jugando con copy y usando un contador que vaya desde 1 hasta la longitud de la cadena.